Hola, mi nombre es Jocelyn Reyes y curso el cuarto cuatrimestre de la licenciatura en Enfermería en la Universidad Tecnológica de México. Y el tema del que voy a hablar es sobre presión arterial y pulso. Para comenzar con el tema, voy a explicar lo que es la presión arterial y lo que es el pulso. Como primer punto, voy a explicar lo que es el pulso. El pulso es la expansión y el retroceso alternamente de las arterias elásticas después de cada sístole del ventrículo izquierdo. Este va a crear una onda de presión que se desplaza. El pulso se vuelve más fuerte en las arterias cercanas al corazón y este se vuelve más débil en las arteriolas. Desaparece por completo en los capilares. Se puede percibir desde cualquier arteria que se encuentre próxima a la superficie del cuerpo y que ésta se puede comprimir contra un hueso u otra estructura que se encuentre firme. Nuestra frecuencia de pulso normal cardíaca se va a encontrar entre los 70 y los 80 latidos por minuto. Ahora vamos a ver cuáles serán los lugares específicos del cuerpo donde podremos tomar el pulso. El pulso lo podemos sentir en la parte lateral del cuello, en las arterias carótidas. El pulso también lo podemos sentir en la parte lateral de la muñeca, justamente sobre el hueso del radio. A este se le llamará pulso radial. Otro lugar donde podemos encontrar el pulso es sobre la articulación que se da en la unión del hueso húmero con el radio. Aquí se encontrará el pulso braquial. Bueno, ahora veremos lo que es la presión arterial. La presión arterial es la contracción de los ventrículos que es ejercida por la sangre contra las paredes de los vasos sanguíneos. A su vez, esta se divide en dos, como lo son la presión sistólica y la presión diastólica. La presión sistólica es la presión ejercida en las arterias cuando se produce la contracción ventricular e impulsa la sangre desde el corazón hacia la aorta. La presión diastólica corresponde a la mínima presión registrada y esta es la presión ejercida en las arterias cuando los ventrículos del corazón se relajan y reciben la sangre provenientes del cuerpo a través de las venas cavas. Ahora, la presión arterial también se relaciona con unos sonidos que se escuchan a través de un estetoscopio. ¿Cómo se producen estos sonidos? La presencia de un ruido audible va a tener relación con el tipo de flujo que se genere en la sangre al pasar por las arterias. Y a medida que el corazón late, la sangre va a pasar por las arterias con un flujo laminar que es estratificado y ordenado. Esto va a provocar que no exista ningún ruido audible. Pero cuando existe una presión externa sobre las arterias, en este caso es cuando el manguito se insufla, se aplica una fuerza externa sobre el brazo, el flujo sanguíneo se vuelve turbulento y esto va a dar origen a mediciones audibles. Y estos sonidos son los que van a dar origen a los ruidos de Károtov. ¿Y qué son los ruidos de Károtov? Estos son los ruidos audibles con el estetoscopio durante la toma de la presión arterial. El manguito se insufla por la presión sistólica de la persona, por lo que no se escucha ningún ruido, pero una vez que se suelta la válvula se distinguen 5 fases. En la fase 1, al desinflar el manguito aparece un ruido sordo que nos indica la presión arterial sistólica. En la fase 2, el ruido pierde intensidad y se escucha como un soplo. En la fase 3 se escucha un ruido sordo más suave. Y en la fase 4 el ruido se va apagando. Para la fase 5 desaparece el ruido y este indica la presión arterial diastólica. Ahora voy a explicar por qué se realiza la medición de la presión arterial. El objetivo de realizar esta medición es medir el valor de la presión arterial.
al igual que evaluar el estado hemodinámico del paciente. ¿Y cuál es el equipo que se necesita para obtener la presión arterial? El equipo que va a constar de un estetoscopio y un baumanómetro. Nuestro siguiente paso va a ser cómo vamos a medir la presión arterial. Bueno, como sabemos, para tener una medición precisa de la presión arterial es necesario adoptar una serie de procedimientos que incluyen la preparación del paciente antes de tomar la presión arterial. Ahora, los requerimientos para obtener una lectura precisa de la presión arterial van a ser los siguientes pasos. 1. Usar monitores automáticos validados. 2. Medir la presión arterial en un lugar tranquilo y libre de ruidos. Ahora también para la toma de presión tenemos que tener en cuenta este siguiente protocolo, que es no conversar. 2. Apoyar el brazo a la altura del corazón. 3. Colocar el manguito en el brazo sin ropa. 4. Usar el tamaño del manguito adecuado. 5. Tener los pies apoyados. 6. No cruzar las piernas. 7. Tener la vejiga vacía. Y el último paso será apoyar la espalda en el respaldo de la silla. Esto sería todo acerca del tema de presión arterial y pulso. Gracias por la atención prestada.